en mi maldad. Me mostraste tu... Hermanos, muy buenas tardes, noches, para muchos de ustedes. Una vez más, bienvenidos a Cristianismo Profundo. Tuvimos unas vacaciones muy largas. El pastor nos dio vacaciones casi a principios del mes, pero ya estamos de vuelta. A principios del mes pasado. Del mes pasado, por eso. Del año pasado. Del año pasado. Desde el año pasado que no nos veíamos, hermanos, pero es un gusto una vez más estar en este espacio y poder prepararnos para compartir con ustedes. Acuérdense que tenemos un estudio que le llamamos Cómo llegar a ser un cristiano fuerte, y estamos viendo algunas lecciones. Ahorita vamos en el capítulo 5 y ahorita el pastor nos va a decir la introducción. Antes de empezar con este capítulo, antes de empezar con esta lección, queremos mandar un saludo muy especial hasta la hermosa colonia de la Echeverría, allá por la 22, a la señorita Nancy, la peluquera, nosotros la conocemos como Nancy la estética, a sus hermanas, a su mamá, un saludo muy grande desde acá, desde Tecate, Baja California. Nos dio gusto saludarlas ahora que fuimos. Y ojalá en algún momento podamos tenerlas por acá, aquí en Baja California. Bienvenidas serían aquí y conocerían nuestro estudio de grabación aquí en Cristianismo Profundo. Y pues como les dije, vamos a empezar con este nuevo capítulo número 5, pero antes de empezar vamos a pedirle al pastor Giovanni que nos dirija en una oración. Amén. Amén, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu fidelidad en nuestras vidas, Señor. Gracias porque cada día, Señor, podemos ver cumplidas tus promesas, Señor, en nuestra vida. Tenemos salud, tenemos fuerza, tenemos provisión, Señor, en nuestra casa, y te agradecemos, Señor, todo lo que haces por nosotros. Y en este momento, Señor, oramos, Padre, para que nos bendigas en este tiempo de estudio de tu palabra, Señor, para que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestras vidas, Señor, en este tema tan importante y tan lindo por aprender y comprender, Señor. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas y a la vida de cada una de las personas que se dispone a ver este video, Señor. Te damos la honra y la gloria, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pues, como les mencioné, hermanos, en las dos grabaciones pasadas, en nuestro devocional alusivo a Navidad y después al Año Nuevo, pues que estos muchachos ya no querían salir, que hicieron vacaciones de un mes. No, era un poquito difícil. Tuvimos un fin de mes apretado, viajando y también recibiendo visita de Estados Unidos y con mucho trabajo, gracias a Dios, ¿verdad? Que qué lindo es terminar el año trabajando y empezar el otro nuevo trabajando. Nos mandó a descansar antes para no darnos... Pues para que me ayudaran más en las otras tareas. Pero aquí estamos y Moy dice que estamos en la lección número 5, pero no, en realidad vamos a empezar la 6, Moy. Vamos a comenzar la lección número 6 de este estudio, que en tema general es cómo ser un cristiano fuerte. Y para ser un cristiano fuerte, pues debemos llegar a ser cristianos santos. Entonces vamos a ver esta tarde, y yo creo que vamos a partir nuestra lección en 2. Vamos a ver si cubrimos todo el material que tenemos, y si no, pues paramos, hacemos una pausa y continuamos la próxima semana. Correcto. ¿Cómo llegar a ser un cristiano santo? Vamos a partir, hermanos, de Hebreos capítulo 12 en las Sagradas Escrituras, versículo 14, donde tenemos un consejo del escritor de los Hebreos que dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Qué tremendo versículo de la palabra de Dios, Jehová, porque nos da dos responsabilidades tremendas. La primera es una excelente invitación, hermanos, a cuidar nuestro testimonio y nuestra manera de ser hacia todas las personas. Y esto nos lleva a cumplir con este consejo: seguid la paz con todos. Eso es una responsabilidad que yo, como persona, como hijo de Dios y como cristiano apartado para Dios, pues debo de buscar, ¿no? Debo seguir, estar en paz con todos. Pero el énfasis que queremos hacer
en esta charla que tenemos hoy es en la segunda parte de este versículo. Y dice, y la santidad. Es un requisito tremendo, hermanos, porque continúa diciendo, sin la cual nadie verá al Señor. El apóstol Pablo, hermanos, también es muy recurrente en este tema. Y leemos en primera a los Tesalonicenses. En el capítulo 4, este capítulo está marcado con el título La vida que agrada a Dios. Y en este capítulo, primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 2 y 3 dice, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. Es muy recurrente la palabra de Dios, hermanos, en este tema. Y pues vamos a ver qué queremos decir con ser santo, santificación, santidad. Todos estos sinónimos de esta misma exigencia de Dios para con nosotros. Correcto. La santidad, hermanos, es un atributo muy especial que debemos desarrollar en la búsqueda de llegar a ser un cristiano fuerte. Ser santo es ser especial. Dios quiere santidad en el sentido que Él quiere que seamos especiales y que nos apartemos para Él. En ese sentido es que estamos hablando de la santidad que Dios quiere de nosotros. Y yo creo que vale mucho la pena, pastor, estudiar este tema, porque yo creo que es un tema muy mal comprendido o mal entendido, que cuando cualquier persona escucha la palabra santidad, como que, ay, es algo aburrido tal vez, o algo imposible de alcanzar, pero no es así, ¿no? O santo, quieren vernos literalmente con una areolita sobre nuestra cabeza y ser personas como que vivimos de otro planeta. Sí. Cuando simplemente somos seres humanos comunes y corrientes, normales, en este maravilloso proceso, pero con un deseo, una búsqueda de ser especiales por Dios y para Dios. Y digo que es algo como que se puede malinterpretar, porque personalmente cuando hablábamos o cuando escuchaba la palabra santidad, a mí se me venía a la mente, no sé, la imagen de alguien extremadamente religioso, muy legalista, alguien que es una cucaracha de templo, como se conoce, ¿no? Vulgarmente. Pero nada tiene que ver con eso, ¿no? No. Es, como decía el pastor, vivir apartados y consagrados para el servicio a nuestro Señor. Ser especiales para Dios. Ser especiales para Dios. Y al vivir de esa manera y al no hacer lo que todos los demás hacen, te vuelves especial, sí, y apartado y único a los ojos del Señor. La pregunta es para ustedes, mis hermanos allá en casita: ¿no quieres ser especial a los ojos de tu Señor? Esta es una buena pregunta. Sí. Y yo creo que más de uno, que nos está viendo, dijeron, claro que sí, claro que sí queremos ser especiales. Y no necesariamente tenemos que ser precisamente como esa expresión despectiva que a veces tenemos hacia algunas personas que por pasar mucho tiempo en la iglesia se les denomina malamente, parece cucarachita de templo. Pero sí, muchas veces eso no tiene nada que ver con la santidad, no, con el apartado para Dios. Eso muchas veces tiene que ver con un estilo de vida religioso, con alguna intención no correcta,
No, tiene que ver, hermanos, con cómo queremos vernos ante los ojos del Señor, y la manera de hacerlo está en las Escrituras, y vamos a verlo en esta noche. ¿Cómo ves, bueno? Así es. Para que Dios te use, debes apartarte y ser diferente y especial. Y algo que a mí ahorita estaba pensando mientras ellos hablaban, por lo general es lo que pasa cuando ellos hablan, yo pienso. Entonces, bueno. Estaba pensando que la gente que no conoce a Cristo sí nos identifica como gente santos. ¿Y cuál es la característica que ellos ven en nosotros como cristianos cuando nos llaman así? Es que somos diferentes. Precisamente cuando nos apartamos del pecado, ¿cuál es la expresión de los no conversos, de los inconversos? Es ya te hiciste santo o muy santo, nos catalogan de muy santo, a lo mejor burlándose, pero ellos pueden ver que en realidad nuestra vida ya no estamos practicando el pecado, porque por ejemplo nos incitan o nos invitan a hacer cosas que hacíamos antes que se catalogaban pecado y decimos no, ya no, ya te hiciste muy santo, muy aleluya. Es algo que la gente inconversa ve, y es algo que nosotros como cristianos deberíamos de ver para llegar a ser cristianos santos, ¿no? Sí. Y dice este párrafo, una vasija en manos de Dios sin duda es una vasija especial. Debemos de considerarnos como personas especiales. Ser santo es simplemente ser una vasija especial y excepcional en las manos de Dios. Híjole, qué bendición, hermanos. Qué bendición es de veras poder ser una vasija en las manos de Dios. Sí. Porque una vasija en las manos de Dios, hermanos, es una vasija útil. Entonces, ser tomados en cuenta por el Creador del universo para algo, hermanos, sin duda alguna, es muy especial. Pero no debemos pasar por alto que ese Dios santo quiere ver en nosotros esa búsqueda de agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Y como bien leía usted hace ratito, pastor, el propósito y lo que Dios desea es santificarnos, ¿no? Es santificarnos, esa es su voluntad. Uh-huh. Cuando hemos hablado en charlas pasadas acerca de la voluntad de Dios, mencionamos que hay aspectos de la voluntad de Dios muy específicos en la palabra de Dios. Y uno de ellos precisamente es esto, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Sí. Entonces, esa es la voluntad del Señor, hermanos, porque Él quiere usarnos para su honra y su gloria. Y ese es el proceso que tenemos que pasar, o el requisito que tenemos que cumplir. Ser apartados para poder ser tomados en cuenta por nuestro Dios, ser especiales para el Señor, y que Él ponga toda su confianza en nosotros para cumplir sus propósitos. Y también recordar, pastor, que para esto de la santidad y ser santos, Dios nos ha dejado en Jesucristo el ejemplo, y también nos ha capacitado por medio del Espíritu Santo para poder vivir de esa manera. Así es, no estamos solos. Uh-huh. Y tristemente, hermanos, hoy en día a muchos no nos gusta o no les gusta este tema de la santidad. Simple y sencillamente, hermanos, porque la mayoría del cristianismo, o una gran parte del cristianismo actualmente, hermanos, se vive debajo de los estándares de la Biblia. Sí. Sin embargo, nos hará bien esmerarnos, esforzarnos, trabajar en alcanzar la santidad que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Y si es posible, hermanos, les comento, muchachos, yo creo que ustedes no recuerdan esto, tal vez Moya recuerda ahorita que lo mencione, pero cuando repasaba mis notas durante la semana, una de estas mañanas, me acordé de un hermano que conocí en Guadalajara, un hermano extranjero, se apellidaba Hunter. Entonces todos los pueblitos alrededor de Guadalajara, en muchas partes del estado de Jalisco, lo conocían a él como el hermano cazador. Era un hermano, hermanos, que tenía un testimonio de santidad ante toda la gente que lo conocía. Un hermano que se esforzó, un hermano que renunció a muchos placeres de la vida, a muchas, digamos, que tal vez no sea un requisito, pero él lo hizo así, a muchas comodidades de la vida. Él decidió comprar una camioneta, un pick-up, ponerle un ¿cómo se llama, muy? Camper. Un camper, el pick-up,
y solamente tenía ahí un colchón y llegaba a las pequeñas comunidades y su énfasis era compartir el evangelio con cada persona que se encontraba. El testimonio que yo escuchaba del hermano Hunter era que él ayunaba 3 días y comía un día, ayunaba 3 días y comía un día, y así vivió gran parte de la vida que yo le conocí y que yo escuchaba el testimonio de hermanos en las poblaciones alrededor de Guadalajara. Recuerdo un testimonio de que él muy temprano se levantaba de su camper, que estacionaba afuera de la casa de algunos de los hermanos para que nada más le permitieran usar el baño, y muy temprano agarraba él un paquete de folletos de literatura que le cupiera en la palma de la mano, así en esta posición, y era su tarea visitar casa por casa compartiendo esos folletos y hablándole a la gente del amor de Cristo. Y recuerdo haber escuchado que las personas que ya lo conocían, al verlo en la mañana, pues le invitaban a desayunar. Vengas, hermano, a desayunar con nosotros. Y la expresión de este hombre decía: ay, pues aún no me lo he ganado, necesito terminar mi tarea. Y era repartir ese bonche de literatura hablándole a las personas de Cristo. Y era un hombre, hermanos, que se esforzaba, trabajaba por cumplir los estándares de la palabra de Dios. Entonces, hoy en día pues no nos gusta mucho de este tema, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará, y Dios sigue siendo el mismo Dios, con las mismas demandas y las mismas exigencias. Correcto. Y no sé si valga la pena hacer el comentario, pastor, de que sin duda alguna este hermano hacía todo esto para hacer lo que a Dios le agrada, lo que a su Señor le agradaba, y no para ganarse la salvación, ¿no? Es algo muy diferente. Muy diferente, y él estaba muy claro que él era una vasija escogida por Dios para hacer ese trabajo. Correcto. Y él se dedicaba y lo cumplía hasta donde nosotros nos dimos cuenta. Sí. Pues buscamos vivir en santidad, mis hermanos, no para ganarnos el favor de Dios, sino porque ya tenemos el favor de Dios. En amor a Él es que buscamos vivir en santidad, ¿no? Y llenar las expectativas de Dios en ese sentido. Correcto. Queremos simplificarles, mis hermanos, su búsqueda de santidad, dándoles lo que se llama el código de santidad. El código de santidad es una expresión que se refiere al conjunto de instrucciones que se dan en Levítico, capítulos 17 al 26. En esta breve sección de la Biblia, la palabra santo aparece 43 veces. El texto en esta sección parece tener mucho que ver con la santidad. El código de santidad consiste en las siguientes reglas que deben servirte como guía, es una guía para tu búsqueda de santidad. Debes esmerarte en seguir las reglas del código de santidad. Es probable que falles, pero el código de santidad será una guía para tu intento de tener una vida santa. Algo que debemos de recalcar es que no importa cuántas veces caigamos, debemos levantarnos una vez más y continuar en la búsqueda de los estándares elevados de la santidad que Dios ha determinado para su pueblo. Un hombre justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Recordemos, vale la pena hacer lo que sea y sobrellevar cualquier inconveniente con el fin de que Dios te elija y te use. Amén. Proverbios capítulo 24, versículo 16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. El justo, un ser humano redimido por la sangre de Cristo, con el favor de Dios, no es una persona perfecta. Estamos expuestos a cometer errores, pero tenemos esta promesa maravillosa de la palabra del Señor. 7 veces puede caer, pero 7 veces se vuelve a levantar. Entonces, hermanos, como bien decía Yoba, vamos a estar mencionando
una porción de las Escrituras basada en Levítico, los capítulos 17 al 26. Solamente vamos a hacer un extracto de algunos versículos de estos capítulos, mencionando el mandamiento de Dios aquí, en estos versículos. Y alguien le llamó a esta sección de estos capítulos de Levítico el código de santidad. Entonces, vamos a llamarlo así, vamos a manejarlo así. Recuerden, hermano, los dos temas. Estamos hablando de cómo ser un cristiano fuerte. Sí. Para ser un cristiano fuerte, debemos ser cristianos santos. Ahora, ¿cómo podemos ser cristianos santos después de todo lo que hemos hablado como introducción en esta noche? Bueno, vamos a entrar a este material que le llamamos el código de santidad, usando estos capítulos de Levítico. Y vamos a mencionar algunos mandamientos. Sin duda alguna no vamos a completarlos, vamos a hablar solamente algunos de ellos. Y vamos a hacer una pausa y la próxima semana vamos a continuar con esto. Tal vez mencionamos algo otra vez de esto que acabamos de mencionar y más mandamientos. Entonces, el mandamiento número 1 que encontramos en el código de santidad es: guarda todos los mandamientos de Dios. Ahí está el cómo podemos ser santos. Capítulo 26 de Levítico, versículos 3 y 4 dice: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. ¿Cuál es el mandamiento del Señor? Andar en sus decretos y guardar sus mandamientos. Correcto. Algo que me llama mucho la atención, pastor, es que yo creo que Satanás nos ha vendido muy bien la idea de que guardar los mandamientos de Dios es aburrido o se contrapone a nuestra felicidad, a nuestro gozo, cuando es totalmente lo contrario, ¿no? Sí. La palabra de Dios nos dice en San Juan, capítulo 15, versículo 10: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, de manera muy directa, mis hermanos, está asociado los mandamientos de Dios, vivir los mandamientos de Dios, con nuestra real y verdadera felicidad, creo, pastor. Definitivamente. Lo que sí yo va a ir en contra, el guardar los mandamientos de Dios va a ir muchas veces en contra de nuestra manera de pensar. Sí. Va a ir en contra de nuestras preferencias. Nos va a incomodar, nos va a sacar de nuestro confort. Porque guardar los mandamientos de Dios, hermanos, requiere en primer lugar conocimiento. Sí. No podemos guardar lo que no conocemos. Y de eso hemos hablado mucho en este espacio. Entonces, lo primero que nos va a incomodar, hermanos, es que pues tenemos que dedicar tiempo para conocer los mandamientos de Dios. Sí. Porque no podemos guardar, no podemos obedecer, no podemos cumplir lo que no conocemos. Y para muchos, hermanos, esto es moverlo de su confort. Para conocer los mandamientos de Dios, alguien tiene que soltar el celular, tiene que apagar la computadora, tiene que apagar el televisor, tiene que dejar de hacer ciertas actividades de recreación personal para poder dedicar tiempo al conocimiento de los mandamientos de Dios. Eso es definitivo. Sí. Pero, repito, no podemos guardar, no podemos obedecer y no podemos seguir lo que no conocemos. Sí, vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios va a ir muchas veces aún en contra de nuestros propios deseos. Va a ir, definitivamente. Pero debemos recordar, mis hermanos, que hemos sido comprados a precio de sangre y que ya no nos pertenecemos. Estamos estudiando que Dios nos santificó, nos apartó para que viviéramos para Él, ¿no?
Eso es. Entonces el primer mandamiento del código de santidad, hermanos, es guarda los mandamientos de Dios. Trae su resultado, hermanos. El versículo 4 habla de la bendición que viene al guardar los mandamientos del Señor. ¿Cuál es el siguiente, Yoba? El siguiente es: teme y respeta a tu padre y a tu madre. Híjole. Algo que en estos últimos tiempos se va en pique, ¿no? Caray. Levítico capítulo 19 versículo 3 dice lo siguiente: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. ¿Por qué no citamos aquí Éxodo 20? ¿Por qué no citamos aquí cuando el Señor o el apóstol Pablo repite este mandamiento que incluso se menciona como el primer mandamiento con promesa? Porque estamos tocando, los hermanos, directo de lo que le hemos llamado el código de santidad, es decir, de apartados para el Señor. Y como bien dice Yoba, hermanos, estamos en una época de la sociedad, en el mundo en el que nos movemos, en el que vivimos, hermanos, en que el temor que tiene que ver, hermanos, con respeto, que tiene que ver con honor, que tiene que ver con obediencia, que tiene que ver con amor, básicamente, sí, ¿verdad? Hacia los padres se está perdiendo. Y basta simplemente tener una conversación con personas de la tercera edad o cerquita de la tercera edad. sí. El otro día charlábamos, no recuerdo si fue en familia o si fue en la iglesia, pero charlábamos que en nuestra infancia, en mi infancia, en la de ustedes ya no, pero en mi infancia, el saludo con nuestros padres, con nuestros abuelos, era el beso en la mano, obligado. Obligado. Incluso charlábamos de que algunos de nuestros viejos, haya sido nuestros padres o nuestros abuelos, no nos saludábamos así. Ya era tal la costumbre que la mano del papá o del abuelo ya venía en esta posición. Sí, correcto. Entonces, los demás solamente tenemos que agarrar la mano por la parte de adentro y acercar nuestros labios a la mano. Ese era el respeto exigido según la manera de comportarse en esos tiempos. Estamos hablando de hace 50 años, ¿verdad? Porque pues ya tengo unos añitos recorridos. Entonces, pero hermanos, las exigencias de Dios no cambian y Dios sigue poniendo en un alto nivel de respeto y honor a los padres de familia, a papá y a mamá. Y el código de santidad nos mandan a respetar a nuestro padre y a nuestra madre. Y eso es una exigencia definitivamente de Dios. Y como bien decía usted, pastor, este no es un versículo aislado. La palabra de Dios tiene otros pasajes más donde de alguna manera respalda esta idea de este mandamiento de Dios. Y creo que tiene mucho que ver, pastor, con que nuestros papá y nuestra mamá son, creo, las primeras figuras de autoridad en nuestra vida. Deben ser, sí. Y si no respetamos y honramos esas figuras de autoridad, pues mucho menos a las demás, ¿no? Al gobierno, mucho menos a Dios. Y en las escuelas hay tanta falta de respeto a los profesores en este tiempo porque, como bien dices, no se inculca, ya no se demanda eso en los hogares. Actualmente a un niño se le ve levantándole la mano a mamá o a papá en una amenaza de golpe. Hermanos, ustedes saben, eso no se veía. Sí. Y ahora es tan común ver eso. Pero lo único que estamos acarreando al permitir eso, hermanos, en nuestros hogares es maldición sobre la vida de quienes tienen ese tipo de prácticas. Correcto. Dios tenga misericordia de nosotros. Creo que tenemos tiempo para uno más, Moy, dentro del código de santidad, un mandamiento más. Tenemos tiempo en su tiempo, el marcador ya nos está diciendo que paremos, pero bueno, un mandamiento más que nos sale aquí dentro del código de santidad es: no adores ídolos. Creo que está muy claro el punto. Sí. Levítico 19:4 dice: no os volveréis a los ídolos,
ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Y lo único que podría anexar aquí yo es no solamente los dioses que hacemos de papel, de palo, de metal, de algún Material. tipo de material como oro, lo que sea, se consideran dioses. También hay personas que consideramos dioses, hay lugares que consideramos dioses. Nuestro yo a veces es nuestro propio Dios. Entonces no adoremos a esa clase de ídolos más que a nuestro Señor Jehová nuestro Dios. Sí, podemos decir que ídolo o dioses ajenos es cualquier otra cosa que tome el lugar de nuestro Señor, ¿no? En Sí. nuestra vida. Y lo usamos como expresión, ¿no? Cuando sale algún artista de, ahí salió tu ídolo, ahí salió tu personaje favorito, a quien Sí. tú idolatras. Se usa esa expresión, Se usa exactamente. esa expresión. Entonces, hermanos, pues Dios tenga misericordia de nosotros y recordemos que en el Decálogo mencionan a el Dios se menciona como un Dios fuerte y celoso. Sí, sí, sí. Entonces, este mandamiento que estamos viendo ahora dentro del Código de Santidad es repetido muchas veces en las Escrituras. El no hacernos y el no adorar a ninguna otra cosa, que todo es creado definitivamente aparte de nuestro Dios. Y tal vez no lo digamos así abiertamente y no sé, es algo como muy sutil, pero en nuestra vida diaria sí puede haber algo que toma el lugar de nuestro Dios sin darnos cuenta, ¿no? Puede ser nuestros hijos, como decíamos hoy, nosotros mismos, el trabajo, algún entretenimiento. Sí tenemos que tener mucho cuidado en no poner nada en el lugar de nuestro Dios. Pues recordemos aquí, yo vamos a Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Así es que no fallezcamos, hermanos, que no desfallezca nuestra energía, nuestra fuerza, nuestra intención de ser apartados para Dios y de llegar a ser cristianos santos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias. Gracias por nuestro tiempo de charla esta tarde-noche. Gracias por la exhortación de tu palabra. Sabemos que estamos hablando de un tema bastante serio que tiene que ver con nuestro diario vivir. Rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes, que nos libres de cualquier actitud religiosa y nos permitas caminar de acuerdo a como lo enseña tu santa y bendita palabra. Porque finalmente, Señor, hemos aceptado la Biblia como nuestra regla de fe y conducta. Ahí está tu palabra y tu voluntad para cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo y ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra y a cumplir con lo que nos enseña tu bendita palabra. A ti damos honor, a ti damos gloria y alabanza, en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, hermanos, aquí hacemos una pausa. Si el Señor nos presta la vida y la salud, la próxima semana continuamos con este tema de cómo llegar a ser un cristiano santo. Y vamos a seguir avanzando en el código de santidad. Mientras tanto, amados hermanos, oramos que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en vuestras vidas, en vuestros corazones, pero sobre todo que esté en vuestros hogares. Dios continúe bendiciéndonos. Dios los bendiga. Dios les bendiga.